Una de las principales objeciones que los críticos de la Biblia presentan es la siguiente. Dada la enorme antigüedad de los textos recogidos en ella, el más moderno de unos 20 siglos, y teniendo en cuenta que lo único que han llegado hasta nosotros son copias de copias, pues todos los textos originales se han perdido, ¿cómo podemos estar seguros de que las versiones que han sobrevivido al implacable paso de los siglos son fieles y se corresponden con aquellos mensajes que los autores originales plasmaron en sus escritos? Entonces, sin dar cumplida respuesta a la cuestión que plantean, suelen afirmar: toda la Biblia está plagada de errores, añadidos y tergiversaciones que han sustituido ese mensaje original por el de los interesados copistas que han dado otro texto absolutamente distinto al primero. Dicho de otra manera, la Biblia que tienes en tus manos hoy y los textos que dieron lugar a ella hace miles de años se parecen lo mismo que un huevo a una castaña, debido a que no se han conservado tal y como sus autores los escribieron originalmente. Como diría el clásico, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Son ciertos estos argumentos? Con el estudio de los textos que el cristianismo considera sagrados, ¿se puede demostrar científicamente que la fe de éste se basa en un cúmulo de manipulaciones y mentiras? Pero antes de empezar, y para que no se te quede cara de haba mientras avanzas, conviene que tengas claros algunos conceptos o definiciones. Texto original, también llamado autógrafo. Es el documento tal y como salió de la pluma del autor o del escriba que tomaba notas al dictado de éste. Manuscrito. Significa literalmente escrito a mano, y es todo aquel documento copia del original o copia de otra copia anterior. Fue el método de reproducción habitual de cualquier documento antiguo hasta la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. Por cierto, curiosamente, el primer libro impreso fue la conocida como Biblia de Gutenberg, una costosísima edición solo al alcance de las más altas autoridades eclesiásticas de la época y del Vaticano. Prueba bibliográfica. Es el examen al que se someten los textos antiguos para comprobar el modo de la transmisión textual mediante la cual los documentos llegaron hasta nosotros. El conjunto formado por los libros del Antiguo Testamento fue redactado a lo largo de unos 14 siglos por entre 37 y 40 autores distintos. Casi todo fue escrito originalmente en el idioma hebreo, si bien contiene algunas porciones de los profetas Daniel y Ezequiel que lo fueron en arameo. La principal característica del hebreo es su brevedad de vocabulario, que suele compensar con su enorme riqueza de figuras. Por ejemplo, en el Salmo 91:1 puedes leer: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así podrías parafrasearlo de este otro modo: el que vive cerca o en comunión de Dios vivirá bajo su protección todopoderosa. El griego, en cambio, al que posteriormente se tradujo el Antiguo Testamento en la conocida versión conocida como Septuaginta, de la que hablaré más tarde, es un idioma mucho más rico y preciso en su vocabulario, y por lo tanto resulta menos necesaria la utilización de figuras metafóricas. Siguiendo con el hebreo, es importante indicar que se trata de una lengua de origen semítico, y más concretamente cananita. Su evolución y desarrollo a lo largo de los siglos se observa perfectamente al estudiar los diferentes libros, comprobando que el más antiguo de todos, con un hebreo más arcaico, es el de Job, y el más reciente, con un hebreo más moderno,
es el del profeta Daniel. Precisamente había mencionado que algunos fragmentos de este se redactaron en arameo, que era la lengua de la diplomacia de aquella época. Este hecho tiene todo el sentido para que así sea, pues el mencionado profeta, a lo largo de su vida, desempeñó importantísimos cargos en las cortes de los diferentes reyes a los que sirvió. El arameo se desarrolló entre los siglos X y VIII a.C., y el empleado por Daniel, el arameo oficial, se utilizó entre los años 1100 y 800 a.C. La pregunta clave que debes hacerte es: ¿qué método utilizaron los copistas hebreos, los escribas? ¿Cómo evitaron, si así lo hicieron, la acumulación de errores de unas copias a otras? Cuando el deterioro del rollo hacía necesaria la realización de una copia, la máxima preocupación era precisamente evitar los errores de transcripción por parte de los copistas. En el proceso participaban por lo menos 3 personas. La primera contaba las letras del texto a copiar. La segunda copiaba el mismo y contaba las letras del suyo. El último tomaba el original y el otro la copia y los leían juntos, pero no las palabras, sino letra a letra. Cuando se hallaba algún error en la copia, por pequeño que fuera, la misma se desechaba por completo. ¿Puedes imaginarte un control de calidad mayor que este? De este modo, se fue conservando fielmente copia a copia hasta que con la invención de la imprenta se reprodujo por primera vez con ese método. En época más reciente se editó la conocida como Biblia Sturgartensia, constituyendo ésta el cuerpo hebreo del Antiguo Testamento reconocido tanto por el judaísmo como por el cristianismo. Había mencionado antes la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Era una versión muy conocida y utilizada ya desde el siglo II a.C. Tanto es así que todas las referencias que el Señor Jesucristo y los apóstoles hacen del Antiguo Testamento están tomadas de esta. Pero, ¿por qué los judíos del siglo I después de Cristo utilizaban de forma habitual en sus lecturas rituales y celebraciones religiosas una traducción griega en lugar de los manuscritos hebreos y arameos? Después de tantos esfuerzos para conservar la Tanaj en las lenguas originales, ¿por qué se tomaron la molestia de traducirla al griego? Los especialistas apuntan a 2 razones fundamentales. La Septuaginta verá la luz en la ciudad egipcia de Alejandría. Fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C., se calcula que la comunidad judía que moraba en ella estaba compuesta por unas 50.000 personas sobre una población total de 500.000 habitantes. Jerusalén había sido librada del dominio persa y la influencia política y cultural del conquistador macedonio atrajo el interés de muchos hebreos que se encontraban diseminados por los territorios de tan vasto imperio. Un sucesor de Alejandro, Ptolomeo II, decide construir en aquel lugar la mítica Biblioteca de Alejandría, convirtiendo la ciudad en un centro cultural en el que confluirán eruditos de todo el mundo conocido. Su intención era conservar en ella traducidas al griego las grandes obras literarias de todos los tiempos. Por ello, se pone en contacto con el sumo sacerdote de Jerusalén y en respuesta a su requerimiento se envían 72 eruditos para que abordaran la ingente tarea encargada. El número de estos no se elige al azar, pues se trata de un múltiplo de las tribus de Israel. Con el tiempo, y para referirse a ellos, se redondeó a 70, lo que daría lugar al nombre de la traducción como Septuaginta. Por otra parte,
la deportación del pueblo judío en época babilónica, su dispersión fuera de Palestina y la helenización de todo Oriente Próximo, provocó que la inmensa mayoría de los judíos desconocieran sus idiomas originales, hebreo y arameo, pues la lengua franca en aquella época era el griego koiné. De cualquier modo, no es difícil concluir que, conociendo la enorme meticulosidad y celo de los religiosos judíos para conservar su literatura sagrada, el trabajo de traducción al griego fue realizado de forma rigurosamente académica, del mismo modo en cómo se acometen este tipo de tareas en la actualidad. Prueba de ello es que cuando los especialistas de hoy someten a la prueba bibliográfica comparando las ediciones de Stuttgart y la Septuaginta, son capaces de detectar los pequeños fallos de copia, que los hay, aunque el porcentaje de estos sea mínimo, tanto de los primeros como de los segundos. Se puede asegurar, pues, que el texto que nos ha llegado del Antiguo Testamento se parece en un altísimo grado de fidelidad a los autógrafos. Con todo lo mencionado anteriormente, has visto de qué modo se conservaron los textos hebreos que componen el Antiguo Testamento, comprobando así el mimo y cuidado que los rabinos judíos pusieron en su transcripción a lo largo de los siglos para que el texto copiado no tuviera errores. Este ha sido el método que Dios ha utilizado para que en el día de hoy podamos tener plena confianza en que cuando utilizamos traducciones fiables a lenguas vernáculas, es decir, a los idiomas actuales, que se basen sobre estos textos, el mensaje que recibas sea exactamente el mismo que sus autores desearon transmitir hace miles de años. Ahora bien, ¿qué ocurre con el Nuevo Testamento? Sus copistas no fueron celosos escribas hebreos, sino muchos de ellos personas ajenas al pueblo de Israel, a sus tradiciones y costumbres. La pregunta que debes hacerte, y seguro que ya lo estarás haciendo, es: ¿me puedo fiar del Nuevo Testamento? ¿Tiene el texto actual algo que ver con el escrito en el siglo I después de Cristo? ¿Qué cantidad de errores e incluso añadidos de la cosecha del copista de turno se están aceptando como buenos, siendo algo que se metió de tapadillo mucho tiempo después? La segunda epístola del apóstol Pedro, en su primer capítulo, versículos 19 al 21, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro resulta contundente en esta afirmación. No manifiesta dudas a la hora de apoyar la exactitud de lo que él considera la única y verdadera palabra de Dios, entendiendo como tal los escritos hebreos, como buen y fiel israelita que era, es decir, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y también los documentos que empezaban a circular entre las primitivas congregaciones cristianas, haciendo mención expresa a las epístolas paulinas, tal y como afirma en esta misma carta. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras,
para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Pero la veracidad del texto bíblico, tanto en su exactitud histórica como en su fidelidad original, ha sido puesta en duda a lo largo de la historia y muy especialmente durante los 2 últimos siglos. Así que como buen investigador, habrás de comenzar a indagar sobre la prueba textual. Veamos ahora algunas objeciones que se ponen a la fe cristiana desde el punto de vista de los escritos bíblicos del Nuevo Testamento. Puesto que todo lo que sabemos de Cristo, el origen de los primeros cristianos, cómo se extendió el mensaje evangélico por el Imperio Romano del siglo I, y la vida de la Iglesia primitiva, lo conocemos a través de la lectura de la segunda sección de la Biblia que nos ha llegado hasta nuestros días, podemos argumentar que gran parte de lo que creemos está basado en un texto falseado, que nada tiene que ver con el original, pues, primero, los textos originales se han perdido, no se conserva ninguno de ellos. Segundo, todos los manuscritos que han llegado hasta nuestros días son copias de copias, ni siquiera copias directas de los textos autógrafos. Tercero, las copias han sido realizadas por amanuenses, de manera que están sujetas a infinidad de alteraciones, tal como el error humano. Basta que te imagines las miles de palabras que componen el Nuevo Testamento y que aún sin querer los escribas pudieron cometer centenares o miles de errores que se irían acumulando a los anteriores de copia en copia. Además, a esto hay que sumar la intencionalidad del que copia en interpretar lo copiado, y esto no siempre motivado por razones éticas, sino a menudo con el deseo de cambiar el sentido original que el autor del documento tenía en mente cuando plasmó sus palabras. Considerando todo esto, no tienes más remedio que preguntarte: ¿qué garantía tenemos de que el texto bíblico del Nuevo Testamento que leemos en nuestras Biblias es fiel al que se escribió originalmente? En otras palabras, al no tener los documentos originales, ¿cuán confiables son las copias que tenemos y que han dado como resultado la traducción que leemos en nuestra Biblia impresa o en nuestro teléfono móvil? Cuando se estudia la autenticidad de cualquier documento antiguo previo al desarrollo de la imprenta, hay que tener en cuenta 2 conceptos claves como regla para determinar la mayor o menor fidelidad de éste, y averiguar así el grado de fidelidad de cómo se ha conservado hasta nuestros días el texto autógrafo que el autor presentó a sus lectores en su época histórica. En primer lugar, el número de manuscritos que han llegado hasta nosotros. Y en segundo lugar, el intervalo de tiempo transcurrido entre el original y la copia existente. Un buen ejemplo de esto lo podemos ver con la porción del Evangelio de Juan conocida como Papiro Railis. Concretamente comprende el texto de Juan 18 del 31 al 33 y del 37 al 38. Se trata del fragmento del Nuevo Testamento más antiguo descubierto hasta ahora y que data de un periodo comprendido entre el 135 y el 150 después de Cristo. Teniendo en cuenta que la mayoría de los eruditos bíblicos sitúan la composición de este evangelio alrededor del año 98 después de Cristo, vemos que apenas contamos con una generación entre el original y la copia. Aunque se trate de un mínimo fragmento, de cualquier modo, resulta significativo. Lejos de considerar este hecho como algo normal cuando se habla de textos clásicos, tanto la antigüedad como la cantidad de fragmentos conservados del Nuevo Testamento, comparativamente hablando, es infinitamente mayor que la de cualquier otro texto clásico.
George McDowell, en su libro Más que un carpintero, sintetiza a la perfección algunos detalles sobre esta auténtica guerra de cifras en el campo de la crítica textual. Y así, mientras que de autores clásicos como Tucídides, que vivió en el siglo V a.C., apenas se han conservado 8 manuscritos, siendo copias nada menos que del año 900 después de Cristo. Nadie pone en duda su veracidad, a pesar de que entre el original y las copias conservadas han transcurrido la friolera de 13 siglos. Análogamente ocurre con autores como Heródoto, Aristóteles o Julio César, por señalar otros ejemplos de autores tan conocidos como estudiados. En todos ellos hablamos de no más de una docena de copias, en el mejor de los casos, en una horquilla de entre 10 y 14 siglos posteriores a su redacción. Seamos cuanto menos justos a la hora de considerar esta prueba, y es que los críticos tienden a usar una doble vara de medir. Si estos eruditos dan por buenas las versiones de estas obras clásicas conservadas en las condiciones que he descrito, ¿por qué no hacer lo mismo con el Nuevo Testamento? ¿Sabes cuántas copias de este han llegado hasta nuestros días? De momento, se han identificado más de 20.000 fragmentos de manuscritos, en su inmensa mayoría datados en los 3 siglos siguientes a la redacción de los autógrafos. ¿Qué es lo que ha hecho la crítica textual con tan ingente material? Pues aplicando la prueba bibliográfica que mencioné anteriormente, se han comparado unos textos con otros y por el número de coincidencias halladas se ha ido componiendo el texto completo, suponiendo más exacto al autógrafo aquel con mayor número de coincidencias. Exactamente lo mismo que se realiza con cualquier otro documento antiguo. Es decir, con el Nuevo Testamento se aplica la misma metodología científica que en los otros casos. ¿Algo que objetar a esto? En resumen, comparando el conjunto de todos los textos completos o parciales conservados hasta nuestros días, se ha extraído un texto completo que bien podemos asegurar que en un altísimo porcentaje, por encima del 98%, es fiel al original. Y aún las pequeñas diferencias entre unos y otros, que evidentemente las hay dada la antigüedad y complejidad del texto, no son determinantes ni apuntan a la base de los hechos históricos y la fe que profesamos. La conservación del texto neotestamentario es, sin lugar a dudas, todo un hito en la historiografía y supera no sólo en igualdad de condiciones, sino de forma abrumadoramente superior cualquier examen con el método bibliográfico al que se pueda someter, tal y como lo son el resto de textos clásicos de los que, por otro lado, hoy día nadie duda de su fidelidad a los originales. Cuestión aparte es, lógicamente, la veracidad espiritual que le otorgues a la Biblia. Como bien dije al principio, creer en Dios es un acto de fe. Pero si ha quedado demostrado que las Sagradas Escrituras se han conservado fielmente hasta nuestros días, recuerda lo que ellas dicen de sí mismas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17.